Nos vamos a poner en contacto con Florencia Moreno, que a la vez tiene a un invitado entrevistado. ¿Cómo le va, Florencia? Buen día. Buen día, Ariel. Buen día, Nati. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, Flor, gracias. Bueno, hoy viernes, ya último día de la semana, vamos a estar trabajando un tema que venimos teniendo en cuenta, por supuesto, en esta radio desde que arrancó este programa y también particularmente en este programa, y es lo que sucedió con el submarino Ara San Juan, que, desapareció en noviembre de 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri y luego fue encontrado un año después, hundido en la plataforma marina argentina. Esta semana hay novedades porque la pregunta que nos estamos haciendo es si hubo o no hubo encubrimiento. El fiscal Marijuán solicitó al juez Casanelo que libre una nueva orden de presentación para la Jefatura Mayor de la Armada para que entregue documentación respecto de varios puntos de interés solicitados por Marijuán, y en muchos de ellos tienen que ver con cómo se gestionó y se realizó la búsqueda del submarino. Para eso estamos en comunicación en este momento con Horacio Pietragala, quien no solamente es familiar de una de las víctimas del submarino, sino también abogado. Horacio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, pero Horacio Pietragala es el secretario de Derechos Humanos, yo no lo soy, yo soy Luis Tagliapietra. No sé por qué dije Horacio Pietragala, no tengo idea, te juro por Dios. A ver, la comunicación es con Luis Tagliapietra. No sé por qué dije Pietragala, te di vuelta totalmente el nombre, mil disculpas. Sí, estaba pensando en derechos humanos, Florencia, por eso ha hecho la confusión. No, aparte acabo de hablar con él por teléfono. Luis, buen día, ¿cómo estás? Disculpame. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien. Bueno, estaba comentando sobre estas nuevas medidas del fiscal Marijuán que podías aportar al respecto. Sí, bueno, hay dos cuestiones que necesariamente nos tienen que devolver al centro, ¿no? Hay una operación permanente de encubrimiento, esto ya lo denunciamos desde el primer día, ¿no?, de la desaparición de los chicos, pero también hay operaciones, lamentablemente, de abogados, abogadas que se han infiltrado, que buscan de alguna manera quitarnos del centro y de lo importante. La realidad es que estos abogados están centrados en los contratos de búsqueda, que hay un fin pura y exclusivamente económico, y que bueno, obviamente que el fiscal, en virtud de lo pedido por esta abogada, lo hace porque claramente no puede prejuzgar y tiene que revisar esos contratos para ver si son o no ajustados a la ley. Ya respecto de otra denuncia anterior sobre la primera contratación, ya la propia Fiscalía, después de analizar durante más de un año toda la documentación, dio por desestimada la denuncia por entender que no correspondía, y ahora esto particularmente seguro va a ir por el mismo camino. Entonces, acá lo importante es que por lo pronto a los familiares nos interesa saber la verdad de lo que pasó con la desaparición y hundimiento. Esta es una causa que radica en Caleta Olivia y que tristemente, a pesar de todos nuestros esfuerzos, está parada. Lo último que sucedió fue en noviembre del año pasado, que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia le ordena a la jueza a cargo, Marta Yáñez, que realice todas las pericias necesarias para saber la verdad de lo que ocurrió y que indague a Mauricio Macri, a Oscar Aguad y a Marcelo Rur. Les recuerdo, expresidente, ex ministro de Defensa y ex jefe de la Armada. Esto hoy a 2 de junio todavía no ocurrió, y tampoco ocurrió nada respecto de las otras investigaciones paralelas que están vinculados a los desmanejos a la hora de la búsqueda, a la hora de, como te decía antes, encubrir un montón de cuestiones. No te olvides que nos han mentido
desde el día 1, y tampoco quiero que se olviden que hay otra causa, ahora radicada en Dolores, que en la cual nos espiaron burda e ilegalmente durante todo este tiempo, ¿no? Así que, como todo, además, necesariamente estará conectado, porque si uno aplica un poquito de inteligencia práctica, puede rápidamente entender que no hay forma de que tomen el riesgo de espiarnos ilegalmente, de encubrir la verdad, aparte, ¿con qué objetivo, directamente a todos los argentinos, si no están obviamente intentando cubrir otra cosa, ¿no? Y esa otra cosa, Luis, sí, Luis, y esa otra cosa, ¿cuál es la especulación que tiene usted? Y justamente lo que trato de evitar es especular. A esta altura ya pasaron los 3 años y medio, no solamente desde el Poder Ejecutivo anterior, sino utilizando a la jueza de Caleta Olivia, nos han querido convencer con mucho énfasis, si se quiere, para usar palabras sutiles, ¿no? De la hipótesis oficial, que es una hipótesis, para no hablar de presión, digamos, con mucha enjundia. Claro, que es una hipótesis que a nosotros, o sea, yo como papá, ojalá haya sido así, ¿no? Que tiene que ver con una situación accidental y con un evento explosivo, rápido, que implica que ellos ni se dieron cuenta de lo que ocurrió, y a partir de ese evento se fueron al fondo. Ojalá, de verdad, hubiera sucedido esto. Lo que pasa que para poder de alguna manera sostener esta hipótesis, que es válida, hay que hacerlo con pruebas científicas. Las pruebas científicas se obtienen a través de pericias, y necesariamente, no solamente desde una lógica elemental, sino también desde una lógica jurídica, para hacer una comparación burda y para que se entienda fácilmente. Yo tengo una persona desaparecida que mañana aparece con 5 tiros en el pecho, ¿bien? La policía lo encuentra y dice, tiene 5 tiros en el pecho, por lo tanto decide que murió de 5 tiros. Ahora bien, la justicia no se contenta con esto, llevan el cuerpo a la morgue y le hacen la autopsia, ¿sí? Porque si bien lo más probable y evidente que haya muerto producto de esos disparos, de la autopsia pueden surgir otras cosas, ¿me explico? Entonces necesariamente se tiene que hacer esa autopsia. Lo que no entendemos es por qué hay una obsesión tan grande por parte de la jueza de no hacerlas, incluso desobedeciendo a su superior, ¿no? Que es la Cámara Federal. Entonces esto es lo que nos alarma y lo que nos hace pensar que tal vez puedan estar intentando ocultar otra cosa, que la verdad hoy por hoy no la sé, pero no se puede descartar ni la teoría de un ataque externo, ni la teoría de un accidente con otro buque, ni que se haya dado otra circunstancia distinta a la hipótesis que elaboró el Ministerio de Defensa. Luis, claro. Una consulta. Y asimismo, perdón Luis, un minutito, Florencia. Asimismo, aunque hubiese sido esta figura que utilizó usted, que es lo más convencional que pudo haber pasado hipotéticamente, hay responsabilidades previas. No, eso sin duda, y por eso incluso con una justicia basada en esta hipótesis, hay personas imputadas, altos oficiales de la Armada, y como te decía antes, la Cámara Federal entendió que tienen que ser también imputados el ex jefe de la Armada, el ex ministro de Defensa y el ex presidente de la Nación, porque yo no te quiero aburrir, porque aparte obviamente ustedes tienen un tiempo limitado en el programa, pero acá hay como, es una investigación doble, para que se entienda, en donde hay una bisagra. Hay toda una cuestión previa que se remonta a más o menos 1 año y medio atrás,
desde la fecha del acontecimiento del evento, de la zarpada del submarino, donde como nunca está debidamente documentada las cantidades de alarmas que la propia Armada fue dando respecto del estado de navegabilidad del submarino. ¿Me explico? Entonces hubo desde una evidente falta de mantenimiento, donde, como te decía, el capitán del submarino y la propia Armada, los superiores, reclamaban permanentemente al Ministerio de Defensa y a la Jefatura de la Armada de que se realicen esas tareas de mantenimiento, porque si no se hacían podía pasar algo muy grave. Pero además también fueron notificando los distintos problemas que iba teniendo el submarino producto del uso sin este mantenimiento. Vuelvo a otra comparación burda para que la gente entienda. Todo el que tiene un auto, más nuevo, más viejo, no importa, aunque sea 0 kilómetros, tiene un plan de mantenimiento, en donde cada tantos kilómetros hay que cambiarle el aceite, cada tantos kilómetros hay que cambiarle las pastillas de freno, etcétera, etcétera. Si no lo haces, incluso siendo muy nuevo, el mecánico te va a decir, mirá que podés tener un problema, podés fundir el motor, podés quedarte sin freno, etcétera, etcétera. Mucho más si es un auto del año 85, que ya le hiciste varios arreglos. ¿Me explico? Entonces, todo esto está perfectamente documentado y, como te decía, llega hasta el expresidente Macri. Y en contraposición a eso hubo una enorme desidia a los efectos de no solamente enviarlo a continuar con las tareas habituales, sino que lo envían a esta última misión, que la gente poco lo sabe, pero era la misión más larga y compleja que realizaba el submarino desde los años 90, ¿sí? En cuanto a cantidad de días navegados, a cantidad de millas navegables, y a un riesgo intrínseco que implicaba el control, la patrulla de control de mar, en donde tenía que lidiar con pesqueros ilegales, con buques de guerra británicos, etcétera, porque esto lo digo con la certeza que me da la orden de misión. Una de las tareas era el espionaje sobre los buques y aeronaves provenientes de Malvinas. Si bien el submarino no estaba físicamente en el área de Malvinas, sí tenían como misión espiar a esos buques y aeronaves. Por lo tanto, una situación de conflicto no se la puede descartar de ningún modo, y hay que decirlo con todas las letras. Y para poder tener, como te decía antes, una certeza absoluta de lo que ocurrió, necesariamente tenemos que hacer todas las pericias para por lo menos arribar a la respuesta más cercana, ¿no? Cuando vemos la tarea de investigación que realizan, por ejemplo, en los accidentes aéreos y demás, nos preguntamos por qué, teniendo el submarino ahí a la mano, y siendo muy barato, digamos, en términos del Estado Nacional, realizar estas tareas, cómo ya pasó, van a ser pronto 2 años del hallazgo y todavía no se hizo absolutamente nada, ¿no? Es decir, Luis, que si hablamos de responsabilidades, está por un lado la irresponsabilidad del gobierno de Mauricio Macri de enviar en una misión tan larga y tan exigente como esta un submarino que no estaba en condiciones. Luego la responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri durante la búsqueda del submarino, el espionaje y las mentiras y el encubrimiento durante toda la búsqueda, y también ahora una responsabilidad de la justicia, donde están radicadas ambas denuncias, tanto en Dolores como en Caleta Olivia, de tener la causa totalmente detenida. Además de estas responsabilidades, quería consultarte. La de Dolores, perdóname que te interrumpa, tal cual tu descripción es así, salvo que la de Dolores es novedosa. ¿Por qué? Nosotros veníamos haciendo las denuncias por encubrimiento y por espionaje. Yo la primera que hice, la hice en marzo del año 2018. Pero esas denuncias fueron cayendo también en Caleta Olivia, porque cada juez que intervenía
como la causa principal estaba en Caleta Olivia, se declaraba incompetente y las mandaba allá. Allá no hicieron absolutamente nada en todo este tiempo. ¿Qué pasó el año pasado? El año pasado, a pedidos del doctor Ramos Padilla, que era el juez que estaba a cargo en Dolores, te recuerdo que ahora pasó al Juzgado Federal de La Plata, le pide a la AFI, que ya en ese momento estaba intervenida por la doctora Camaño, que revise en una suerte de allanamiento distintas oficinas de la AFI en Mar del Plata. En estas tareas, la propia AFI encuentra en 3 discos rígidos de una oficina de Mar del Plata prueba material y concreta del espionaje ilegal que sufrimos los familiares de Lara San Juan. ¿Por qué? Porque había fotografías, videos, perfiles y fundamentalmente papers dirigidos al expresidente Macri, avisándole qué era lo que le íbamos a reclamar, dónde íbamos a hacerle una marcha, etcétera, etcétera. Esto implicó que la propia doctora Camaño hiciera la denuncia penal correspondiente en el juzgado, en la Fiscalía Federal número 2 de Mar del Plata, aportando este material al señor fiscal. Por supuesto que ya no eran las denuncias nuestras que tenían un cierto grado de abstracción, porque obviamente yo aporté una foto que me mandaron por WhatsApp de mi casa, aporté comportamientos extraños en mi teléfono, aporté información de que habían ingresado a mi cuenta de correo electrónico desde máquinas no autorizadas y yo no lo había sido. Bueno, otros familiares, distintas cuestiones, pero que tienen un grado de abstracción que le permitió por lo menos al fiscal hacerse el distraído y decir, mire, yo con esto no puedo hacer nada, y no hizo nada. Tampoco quiso hacer nada, pero no importa, no pasa por ahí. Esta prueba que aporta la propia AFI hace que claramente no haya la más mínima duda de esa actividad que obviamente está vedada para la Agencia Federal de Inteligencia como cualquier otra agencia de inteligencia, ya que la Ley Nacional de Inteligencia permite solamente realizar tareas internas adentro de nuestro país a los efectos de prevenir el terrorismo. Sí, entonces claramente nosotros no implicábamos un grupo de esas características, claro, y es por eso que la causa avanza rápidamente. Lo que sucedió que en un momento el juez federal de Mar del Plata se declara incompetente, como las tareas las había solicitado Dolores, las envía allí y están trabajando respecto de esta causa de espionaje. Como te decía, lo demás es todo muy lento, muy trabado, muy a contracorriente, ¿no? Como se diría llanamente, y bueno, nos obliga a estar en pie de lucha permanente. Le hago una consulta. ¿Ustedes no le han pedido a algún organismo internacional el tema, por ejemplo, de la investigación? No, todavía no. Yo en su momento planteé un amparo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando no se los estaba buscando, porque justamente esa medida es tendiente a solucionar un tema que urge. Claro. Incluso tuve la posibilidad de hablar con el doctor Zaffaroni, que en ese momento todavía pertenecía a la Corte, y le iban a dar un tratamiento urgente, pero ¿qué pasó en el medio? El 17 de abril del 2000, esto fue en marzo del 2018, el 17 de abril del 2018 el Ministerio de Defensa publicó el pliego para contratar búsqueda privada, y bueno, entonces ese planteo quedó abstracto. Para todo lo demás, la ley necesariamente requiere que se agote la vía interna antes de ir a una vía internacional. ¿Esto qué significa? Bueno, que la investigación directamente quede trunca por algún motivo,
y entonces ahí sí podríamos ir o a la Corte internacional, o particularmente en este caso correspondería a la Corte Penal de La Haya. Estoy en contacto con ellos, de hecho pude hablar con el doctor Moreno Campo, que fue fiscal de La Haya durante mucho tiempo, y me ha asesorado a ese respecto, pero bueno, hay que ser pacientes en ese sentido, porque mientras haya movimiento, entre comillas, ¿no?, en la causa, no se puede apelar allí. Los movimientos son mínimos, pero están, y bueno, y te repito, si bien uno entiende que no van a ningún lado, desde lo estrictamente jurídico, por el momento no podemos, pero sí tengo ya todos los recaudos necesarios para que eventualmente podamos recurrir allí. Luis, muchísimas gracias por el contacto. Desde este programa, desde Radio Libertador, vamos a estar siguiendo, por supuesto, este tema, a ver qué sucede con ambas causas, por supuesto, por justicia para las víctimas y familiares de las víctimas del Lara San Juan. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias, Luis Tagliapietra, con quien conversamos, uno de los representantes por las víctimas del Lara San Juan, pero además nos completó Florencia con información muy sensible, ¿no? Esto de primero la tarea que tenía asignada este submarino, y sabemos el problema que hay con lo ictícola no solamente en Argentina, en realidad casi podríamos decir en el hemisferio sur, de los barcos, por un lado pesqueros, sin las autorizaciones pertinentes, pero por el otro lado también con buques de guerra y otro tipo de navegación, de navíos que no son justamente comerciales, ¿no? Sí, no, y aparte la serie de ilegalidades, irregularidades y esta impunidad que vemos por parte del anterior gobierno nacional, de hasta llegar a espiar a los familiares, no solo mentirles todo el tiempo, sino hasta espiar a los familiares, lo cual es, en materia de derecho, realmente gravísimo en una democracia. Así que esperemos que esto... Sin lugar a dudas. Y el otro tema es la justicia y cómo trabaja la justicia según el Poder Ejecutivo que esté en el momento, ¿no? Que es realmente preocupante. Así es, vamos a seguir de cerca sobre todo la causa de Caleta Olivia, que es la que nos está moviendo y que es una de las más importantes porque tiene que ver con los motivos del porqué del hundimiento del Lara San Juan. Muchas gracias, Florencia. A ustedes, hasta el lunes.